Algunas joyas nacen para ser admiradas en un museo. Otras, para demostrar el poder de un imperio. Pero muy pocas nacen con un destino tan loco que su propia historia se convierte en una leyenda. Y no, hoy no hablamos de un tesoro hundido en el mar, sino de una joya que desafió toda lógica, se esfumó de una fortaleza de piedra y se convirtió en la protagonista del mayor misterio de Cuba. Desde los salones de la Rusia imperial hasta el mismísimo corazón de La Habana, esta es la historia de una gema tan famosa que su robo se volvió una obsesión nacional. Vamos a desentrañar cómo el diamante perdido de La Habana fue el objetivo de un atraco imposible que, casi 80 años después, sigue siendo uno de los mayores enigmas sin resolver del Caribe. Quédate para descubrir la increíble historia de su desaparición y su todavía más extraña reaparición. Para entender por qué este robo fue un golpe tan duro, tenemos que irnos muy atrás en el tiempo, a un mundo de opulencia y revolución. Nuestra historia arranca en la corte del último zar de Rusia, Nicolás II. Entre las incontables riquezas de la dinastía Romanov, había una corona imperial, cargada de diamantes de un valor que hoy no podríamos ni calcular. Uno de ellos, una piedra de 25 quilates, estaba destinado a brillar como el símbolo del poder absoluto. Pero la historia, como ya sabemos, nunca sigue el guión. Con la llegada de la Revolución de Octubre en 1917, el imperio se vino abajo. Los bolcheviques tomaron el poder, la familia real lo perdió todo y la corona fue desmantelada. En medio de ese caos, nuestro diamante emprende un viaje increíble. Cae en manos de un joyero turco llamado Isaac Stefano, quien lo compra en París y se lo lleva a través del Atlántico, hasta la vibrante Cuba de los años 20. Al llegar, Stefano intentó venderle la joya a la esposa del entonces presidente Alfredo Zayas, pero el precio de 17,000 pesos le pareció demasiado alto. Después de que el negocio no se concretara, Stefano, frustrado, le vendió el diamante a otro joyero de La Habana. La gema esperó su momento, guardada, hasta que un nuevo y monumental proyecto le dio un propósito. Cuba estaba construyendo su Capitolio Nacional en La Habana, una estructura colosal inspirada en los grandes edificios del mundo. Era el símbolo de la ambición y la modernidad de la nación. En 1928, el secretario de Obras Públicas, Carlos Miguel de Céspedes, vio en esa joya la pieza perfecta para coronar la obra. El Estado cubano finalmente adquirió el diamante por unos 12,000 pesos de la época, una cifra que fue financiada en parte por los propios trabajadores y profesionales que levantaban el edificio. El diamante fue colocado con todos los honores en el epicentro del poder cubano, el Salón de los Pasos Perdidos, justo debajo de la majestuosa cúpula y a los pies de la imponente Estatua de la República. Pero su función era mucho más que decorativa. Incrustado en el suelo, se convirtió oficialmente en el kilómetro cero, el punto exacto desde el que se medirían todas las carreteras de Cuba. Era el corazón geográfico y simbólico de la nación, una atracción que dejaba boquiabierto a todo el que lo veía. Para proteger una joya de este calibre, se diseñó lo que parecía una fortaleza en miniatura. El diamante estaba engarzado en una montura de ágata y platino, dentro de un bloque de andesita, uno de los granitos más resistentes del planeta, y todo ello recubierto de hormigón y protegido por un grueso cristal que se anunciaba como irrompible. Parecía intocable, pero las apariencias engañan. Se cuenta que, un tiempo antes del robo, un policía, queriendo hacerse el fuerte delante de unos turistas, hizo añicos el cristal, irrompible, de una sola patada, dejando claro que la seguridad no era tan perfecta como se pensaba. Y entonces, llegó la noche del 25 de marzo de 1946. La Habana se despertó con una noticia que sacudió al país: el diamante había desaparecido. Un agente de policía, durante su ronda de la mañana, fue quien descubrió el hueco vacío en el suelo del Salón de los Pasos Perdidos. La noche anterior, el Capitolio había sido sede de una exposición de arte, lo que significó un enorme ir y venir de gente y, al parecer, una relajación total de la vigilancia. Los ladrones habían trabajado con una precisión de cirujano. En la escena del crimen, solo dejaron un par de pistas confusas: el forro de un sombrero con una mancha de sangre, unas cerillas usadas y una nota a lápiz que decía 2:45 de la madrugada a 3:15 de la madrugada 25 quilates. 30 minutos. Eso es todo lo que necesitaron para burlar la seguridad, romper todas las capas protectoras y llevarse la joya.
Fue una operación tan limpia que solo podía ser obra de profesionales. El escándalo fue tremendo. La prensa se volvió loca. El presidente del Senado suspendió a toda la Guardia Nocturna y se abrió una investigación masiva. Pero las pistas no llevaban a ninguna parte. El robo era demasiado perfecto. La policía interrogó a docenas de personas, pero no hubo arrestos claros. El caso se convirtió en una humillación nacional. Pronto, los rumores empezaron a llenar el vacío de la investigación oficial. La gente empezó a señalar a un personaje muy particular. Un teniente de la Policía Especial del Ministerio de Educación llamado Abelardo Fernández González, más conocido como El Manquito. Era un tipo con conexiones y, según se decía, conocía de sobra los puntos débiles de la seguridad del Capitolio. Otra teoría apuntaba a algo más oscuro: que el robo fue una cortina de humo, orquestada desde las altas esferas del gobierno para desviar la atención de otros escándalos políticos. Nunca se probó nada. El ladrón, o los ladrones, se habían esfumado con el diamante. Durante 15 largos meses, el corazón de Cuba permaneció vacío. Y cuando parecía que el misterio se quedaría así para siempre, la historia dio un giro de película. El 2 de junio de 1947, más de un año después del robo, pasó lo impensable. El diamante reapareció. No lo encontraron en una redada ni en una casa de empeños. Apareció, de forma anónima y silenciosa, en el lugar más increíble de todos, sobre la mesa del despacho del propio presidente de la República, Ramón Grau San Martín. Simplemente, estaba ahí. Alguien, ya fuera el ladrón o un mensajero, lo había devuelto sin pedir nada a cambio, sin dejar nota, sin dar ni una sola explicación. El presidente Grau, totalmente perplejo pero aliviado, llamó a la prensa y a las figuras más importantes del gobierno para mostrarles que la joya había sido recuperada. El diamante volvía a casa, pero su regreso solo hizo el misterio más grande. ¿Quién lo robó? Y la pregunta aún más increíble: ¿por qué lo devolvió? ¿Fue por arrepentimiento? ¿O es que la presión de la policía y de la gente se volvió insoportable? El misterio del robo se había convertido en el misterio de la devolución. Una historia increíble, ¿a que sí? El hecho de que reapareciera es casi más raro que el propio robo. Si te fascinan los misterios como este, que te hacen dudar de la historia oficial, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Así no te perderás nuestras próximas investigaciones sobre los enigmas más grandes del mundo. Después de su increíble aventura, el diamante fue colocado de nuevo en su sitio en el kilómetro cero, y ahí se quedó por más de 20 años. Pero la lección estaba aprendida. El riesgo era demasiado alto. En 1973, las autoridades cubanas, ya bajo un nuevo gobierno, tomaron una decisión drástica. El diamante original sería retirado de la vista del público por motivos de seguridad. En su lugar pusieron una réplica exacta, que es la que los visitantes del Capitolio pueden ver hoy en día. ¿Y qué fue de la joya auténtica, la que perteneció a un zar ruso y protagonizó el robo del siglo en Cuba? Oficialmente, fue guardada bajo 7 llaves en una bóveda de máxima seguridad del Banco Central de Cuba. Sin embargo, desde ese día, un manto de secretismo ha cubierto su paradero. No hay pruebas públicas de que alguien lo haya vuelto a ver, y ni periodistas ni investigadores han podido confirmar si sigue ahí. La duda sigue en el aire. ¿Está realmente a salvo en la bóveda? ¿O su leyenda tuvo un último capítulo que todavía no conocemos? El misterio sigue muy vivo en la cultura popular cubana, alimentado por leyendas como la del fantasma de un senador asesinado que, supuestamente, rondaba de noche el Salón de los Pasos Perdidos, aterrorizando a los guardias y, quién sabe, quizás despejando el camino para los ladrones. En un giro moderno y simbólico, en 2017, la historia tuvo un nuevo epílogo. Rusia le regaló a Cuba una nueva joya, fabricada para la ocasión y bautizada como El Fiel. Este nuevo diamante fue colocado en el histórico hueco del kilómetro cero, no para reemplazar la leyenda del original, sino como un gesto para reafirmar los lazos entre ambas naciones. La historia del diamante del Capitolio es un viaje alucinante a través de más de un siglo. De la riqueza de la Rusia de los zares a ser el corazón de una nación caribeña, de ser el objetivo de un robo perfecto a protagonizar una reaparición que nadie entiende, y de brillar para miles de personas a vivir hoy como un secreto de Estado. Esta historia es mucho más que la de una piedra preciosa. Es un reflejo de las convulsiones políticas,
de la audacia humana y del poder que tiene un buen misterio para sobrevivir al paso del tiempo. Nos recuerda que, a veces, las cosas más valiosas no lo son por sus quilates, sino por las historias que arrastran. Ahora te toca a ti. ¿Quién crees que robó el diamante y por qué lo devolvió? ¿Un ladrón solitario? ¿Una conspiración política? ¿Un acto de patriotismo retorcido? ¿Y crees que la joya original sigue en la bóveda del banco o se perdió para siempre en las nieblas de la historia cubana? Déjanos tu teoría en los comentarios.